tienes ahí capítulo 20, comienza diciendo, después de que cesó el alboroto, ¿no? Entonces, antes de meditar en estos pasajes, tenemos que recordar capítulo 19, ¿no? En el capítulo 19 vimos que hubo un gran alboroto, ¿no? Un gran alboroto, ¿dónde? En Éfeso, ¿no? ¿Producto de qué? De los 2 años de ministerio que tuvo Pablo en ese lugar, donde enseñó la palabra y donde ocurrieron muchos cambios a nivel de sociedad. El impacto del evangelio fue tal de que hubo personas que se incomodaron, y más que incomodaron, planificaron una revuelta contra los cristianos y hubo un gran alboroto, ¿no? Entonces, pero vamos a ver ahora la continuación de esta historia. Pablo, una vez que ha cumplido este ministerio en Éfeso, una vez que ha cumplido con su trabajo en Éfeso, va a continuar, porque él en su tercer viaje, él emprendió un viaje básicamente para afianzar la fe de aquellos hermanos o de aquellas iglesias donde él, de alguna manera, Dios le había permitido fundar, comenzar en su primer y en su segundo viaje. Y es por eso que vemos que él está visitando estas ciudades. Entonces, ese era el enfoque de Pablo. Cuando él salió, cuando inicia su tercer viaje misionero, dice, era para confirmar a los santos. ¿Para confirmar qué? Para confirmar la doctrina, para confirmar la enseñanza, ir y alentar a las iglesias. Ese fue el ánimo de Pablo, confirmar con la verdad la enseñanza de Jesucristo. Y vemos, ¿no? Llega a Éfeso, y se encuentra con un problema de que no conocían del Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién será? Y ahí vemos confirmando la fe de ellos, bautizándolos. Ingresando a la sinagoga, está siendo rechazado, y estuvo ahí, dice, 3 meses, y al ser rechazado, se va a la casa de otro hombre llamado Tirano, y se queda 2 años enseñando, confirmando el Evangelio. Y es por eso que el siguiente domingo vamos a ver que incluso va a regresar ahí y les va a decir, no me he rehusado a enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces Pablo en este tercer viaje, esa era su finalidad. Por un lado, animar a los santos, visitar a los santos, y de pasada recaudar también ayuda para la iglesia de Jerusalén, pero también era confirmar la fe de los hermanos. Entonces Pablo no se puede quedar en Éfeso, ¿no? Y Éfeso tenía un corazón para Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan que en su primera llegada nomás le dijeron, quédate? Y él dijo, si Dios quiere, volveré. Y ciertamente ahora también definitivamente por los hermanos de Éfeso dirían, quédate aquí hasta tus últimos días, ¿no? Pero Pablo tenía un enfoque. Amén. Entonces vamos a ver esa parte, pero también vamos a ver que Pablo tenía un corazón. Lo digo un corazón de manera simbólica, porque todos tenemos un corazón, pero muchas veces se cree que Pablo era duro, ¿no? Y aunque era firme con el Evangelio, era firme con la palabra, pero también tenía un corazón en el sentido de que también sabía mostrar afecto. Lo vamos a ver también el próximo domingo, cómo este capítulo termina llorando todos ahí abrazados junto con los discípulos que él había formado en Éfeso, ¿no? Entonces es una escena muy conmovedora, pero aquí también vamos a ver algo de eso. Mira, verso 1 entonces dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo ¿a quién? A sus discípulos. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, ¿no? Entonces Pablo estaba en Éfeso, Asia Menor, en este lugar. Pasó el alboroto, ¿no? Pasó todo el pleito que estaban haciendo contra Pablo y sus seguidores. Entonces él no solamente huye o se va sin despedirse, ¿no? Entonces, sino él dice, llamó Pablo a sus discípulos, a sus seguidores. ¿Para qué los llamó? Dice, y habiéndolos exhortado y abrazado. Y cada palabra de la Biblia tiene un sentido. Hay cosas que uno puede leer en la Biblia y uno recuerda que dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil. Y aquí en esta frase habla mucho sobre Pablo, ¿no? Dice que él los exhorta, los llama no solo para despedirse, sino en esa despedida él los exhorta. Y nuevamente tú dices, con que a lo mejor se estaban portando mal y por eso los exhortó, ¿no? Porque hemos entendido muchas veces que exhortar, como es una palabra que suena dura, pensamos que exhortar es reprender o llamar la atención, ¿no? Exhortar es
ciertamente tiene que ver con corregir, la palabra exhortar tiene que ver con corregir, pero muchas veces es corregir con la verdad, es decir, enseñar la verdad, instruir con la verdad. Exhortar es animar con la verdad, ¿no? Es una corrección que ciertamente lo podemos hacer y que ciertamente Pablo en sus cartas, él usa la verdad para corregir ciertos actos que de pronto los creyentes de Corinto o de Gala, de Galacia, estaban cometiendo y él los corrige, pero siempre no los corrige en el sentido de que con sus sentimientos, él los corrige con la verdad, ¿no? Y cuán importante es entender este sentido de la exhortación, ¿no? Pensamos que exhortación es reprenderle y decirle su vida al que de pronto está fallando, ¿no? Es, te vuelvo a decirlo, es corregirle, pero con la verdad. Y eso trae un balance. ¿Por qué? Porque exhortar también es animar. No solamente es decirle, ¿sabes qué? Esto está mal, porque la Biblia dice que esto debe ser así, sino después de haber hecho eso hay que animarlo. Y eso es lo que Pablo solía hacer. Y eso es lo que el Señor Jesús solía hacer. Mostraba, primero evidenciaba con la palabra el error, el corazón del hombre, y luego le presentaba la solución, la salida. Lo mismo hacía Pablo en su ministerio. Entonces él está exhortando y ahí le acompaña una palabra bien pegadita, dice, y abrazándonos. Muchas veces un abrazo dice más que 1000 palabras, dice por ahí, ¿no? Pero solamente de besos y abrazos no podemos vivir, ¿no? Si hacemos una pregunta, ¿con qué frecuencia abrazas a los tuyos? Entonces, no sé, ¿no? Les cuento algo chiquito, ¿no? Como anécdota. Sofía es muy cariñosa con mis hijos, bien cariñosa. Ella, porque así ha crecido, así se ha formado, así la han criado, para ellos es natural abrazar. No es que estén, que te digo, fingiendo cuando abrazan, ¿no? Con aprecio. Yo no, yo vengo de un contexto más que te digo, más machista quizás, o bueno, allá en provincia, eso como que lo veíamos de lejitos, ¿no? Eso de estar abrazándose, ¿no? Pero hoy, ya siendo papá, me doy cuenta cuán importante es abrazar a nuestros hijos, porque les muestras muchas cosas, afecto, seguridad, cariño. Y dime, pues siendo sinceros, ¿no te gusta que te abracen? O sea, a más de uno nos gusta que cuando estamos en momentos difíciles, aun cuando hayamos caído en el error, se nos corrija, sí, lógicamente, por eso que la corrección, la verdad y la gracia siempre van a estar de la mano, la verdad y la gracia, ¿no? La verdad para corregir cosas, y eso lo puedes aplicar en cualquier ámbito, con tus hijos, con tu pareja, de pastor a ovejita, de jefe a trabajador, en cualquier ámbito, ¿no? El hecho de decir lo amo mucho o le tengo mucho cariño o lo aprecio mucho, no podemos dejar de lado la verdad. ¿Por qué? Porque estaríamos apañando algo, estaríamos malcriando, ¿no? Justamente hay dos extremos. Un extremo duro, donde solamente se dice a rajatabla, ¿no? Pero lo que le estoy diciendo es la verdad, ¿no? Duela a quien le duela. Sí, pero entonces ya perdimos el sentido, porque el mismo Señor Jesucristo nos dice la verdad, la Biblia nos dice que somos pecadores, pero nos los dice por amor, no para condenarnos, sino para qué? Para llamarnos al arrepentimiento y restaurarnos. Y esa misma figura vemos en las cartas de Pablo, ¿no? Y aquí podemos ver grandes pincelazos de eso, ¿no? Dice, él los exhortó, corrigió actitudes, corrigió cosas que pudieran haber estado pasando, pero se despidió abrazándolos. Y esto habla de que no, su corrección no era para dañar, no era para hacer quedar mal, no era para hacer sentir mal, sino su corrección era porque los amaba, porque finalmente él está mostrando su amor, su aprecio por los discípulos, ¿no? Y los está abrazando. Entonces, cuán importante es eso. Y más adelante vamos a ver que incluso en las relaciones amicales, esto trae un equilibrio y es saludable, ¿no? Muchas veces se cree que porque eres mi amigo, dice, no, es que como es mi amigo, ¿cómo le voy a decir que está haciendo esto o lo otro? Porque se puede ofender y quizás me quite el habla.
ten cuidado. Si tú eres amigo o te consideras amigo de alguien, con mayor razón eres llamado a exhortarle, ¿cómo? Con la verdad, ¿no? Pero al mismo tiempo eres llamado a restaurar esa vida con un abrazo. Ahora, abrazo es una muestra de expresar cariño. Puede haber otras muestras más, ¿no? Yéndonos un poco más allá, tú puedes abrazar en oración quizás a tu amigo, ¿no? Orar por esa persona. Entonces, pero cuán importante es, ¿no? Porque a veces pensamos que como es mi amigo no me va a decir nada. Entonces caemos en ese error. Me dejo entender, ¿no? Entonces yo creo que más bien cuando las grandes amistades se unen más, cuando justamente el amigo viene y, y te dice esas cosas que otro no se atrevería a decírtelos, ¿no? Y te lo dice, pero para edificar tu vida. Amén. Entonces vemos, eso el Señor me mostró entre ayer y hoy día mientras leía estos pasajes, cómo es que Pablo tenía esa capacidad de exhortar, pero también abrazar, ¿no? Y de manifestar ese amor a sus discípulos, y cuán importante es, ¿no? Cuán importante es mantener ese equilibrio. Pero continúa su viaje Pablo, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Qué es Macedonia? Macedonia es esa región donde de pronto Dios lo llevó en su segundo viaje misionero a Pablo mediante una visión, ¿no? Una visión de un hombre de Macedonia que le dijo, ven, necesitamos ayuda, y Pablo llega a ese lugar de Macedonia. Es toda una región, porque hay ahí va a formar distintas iglesias. La más conocida es los Filipos, ¿no? Filipenses, por el hecho del carcelero y una mujer llamada Lida, que se convirtieron ahí, ¿no? Entonces él va a dirigirse a esa región de Macedonia, donde estaba la iglesia de Filipos, ¿no? Entonces se va para allá, dice, y verso 2 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, mira, nuevamente vemos que por todas estas regiones que él ya conocía, que él ya había visitado en su primer viaje misionero, que él había comenzado estas iglesias y había dejado, vamos a ver más adelante, que había dejado diferentes discípulos en cada uno de estos lugares. Entonces vemos nuevamente el ánimo de Pablo de ir a estos lugares, ¿a qué? A animarlos, a exhortarlos, a corregir en amor, a animar en amor, pero con la verdad nuevamente. Con abundancia de palabras, dice. Y definitivamente no han sido palabras poéticas, ¿no? Sino que cuando dice que abundancia de palabras es con mucha palabra. ¿Y qué palabra es la que llevaba Pablo? La palabra del Evangelio, ¿no? Y se va a todas estas regiones. Y es interesante cómo la Biblia lo deja así suelto, ¿no? No dice cada ciudad. ¿Por qué? Porque eran numerables las regiones que él va a ese lugar. Dice, después de recorrer aquellas regiones, esto era una región de Macedonia, y donde él exhortó con abundancia de palabras y llegó, dice, hasta Grecia, ¿no? Grecia era la parte más extrema de esa región de Macedonia, ¿no? Ya por Tesalónica, por ahí. Y vemos que en su segundo viaje misionero él había pasado por ese lugar. Entonces, no narra cada uno de estos lugares, pero definitivamente lo resumen diciendo aquellas regiones, ¿no? Y esto también explica, mis hermanos, varias cosas. A Pablo se le cuestionaba en la carta de los Romanos, capítulo 15, 19, él menciona una ciudad, ya diciendo que él ha ido llevando el evangelio a diferentes lugares, y menciona una ciudad. Y si nosotros vamos al libro de Hechos, no encontramos esa ciudad, y uno dice, Pablo ahí sí que se emocionó, no, pero aquí encontramos que fue por todas esas regiones, y en esas regiones tú encuentras esa ciudad. Mira, voy a leer Romanos 15, 19, dice, Pablo dijo lo siguiente, de manera que desde Jerusalén, hoy día conversaba con un hermano, Pablo ciertamente había una iglesia centrada en Jerusalén, pero Pablo pertenecía a la iglesia de Antioquía, que estaba unos kilómetros más allá de Jerusalén, en un puerto, ¿no? Dice, pero desde Jerusalén, y dice, y por los alrededores hasta Ilírico, ¿no? Ilírico, todo lo he llenado del evangelio, dice Pablo. Y no es que Pablo esté exagerando. Y tú dices, pero Ilírico, ¿dónde está? Justamente está en esta región de Macedonia, donde Pablo está ahora yendo a exhortándoles en abundancia de palabra, ¿no? Entonces, muchas ciudades de las que visitó Pablo no están registradas en el libro de Hechos, ¿no? O sea, Pablo llegó a distintos lugares. Entonces, eso habla
de la misma manera, no registra a todos los lugares donde llegó Pedro, porque justamente, ¿quién comenzó la iglesia en Roma? Se dice que pudo haber sido Pedro, ¿no? Y así, ¿no? Hay diferentes lugares donde llegó el evangelio. Entonces, el libro, de hecho, es un libro abierto en el sentido de que nos da las partes que el Señor desea que nosotros sepamos, porque hay una enseñanza ahí, pero eso no quita de que hay otros lugares que de pronto los discípulos visitaron, ¿no? Porque, ¿qué hay de los otros 11 discípulos? ¿Dónde están? También estaban haciendo la obra del ministerio. Amén. Entonces, por eso que en el libro Apocalipsis, cuando habla de las 7 iglesias, encontramos nombres de iglesias que de pronto tú dices, bueno, Éfeso la fundó Pablo, ¿no? Y de pronto dices, ¿y qué iglesia más? Y hay otras, Tarsis, Pérgamo, y uno dice, ¿y cuándo comenzó esas iglesias? Definitivamente pudieron haber sido comenzados por los otros discípulos o de los discípulos, ¿no? Entonces, pero vemos aquí a Pablo con ese ánimo en el verso 2 de ir y exhortar con abundancia palabra a cada una de estas iglesias, ¿no? Entonces, cuán importante es ver eso, mis hermanos, de que decíamos la semana pasada, no basta con que tú de pronto invites a alguien a conocer a Cristo, sino que realmente tengas amor por esa alma, así como Dios la tiene, y constantemente estés pendiente de aquel nuevo creyente, de aquel nuevo invitado que está viniendo a los caminos del Señor, ¿no? Son responsabilidades que Dios pone en nuestros corazones, ¿no? Es una responsabilidad que todo creyente debemos tener sobre personas nuevas. Pablo había comenzado estas iglesias y vemos en macro cómo él está yendo a estos lugares, ¿a qué? A afirmar la fe, tal como comenzó su tercer viaje misionero, a afirmar la fe de los santos, y aquí vemos que está yendo a exhortarles con abundancia de palabras, a corregir, a animar y a todo eso, ¿no? Entonces, la pregunta hasta este punto sería, ¿estás animando a alguien más? Porque a veces nosotros vemos esto de la otra perspectiva. Nadie me llama, nadie me visita, nadie me dice por qué ya no estoy entrando al Zoom, nadie me anima, y a veces nos ponemos en el plan o en el otro lado de la moneda, ¿no? Y aunque es necesario que alguien lo haga, pero también pongámonos en el otro lugar, ¿no? Decir, ¿a quién estoy animando? ¿Qué es de aquel invitado que en algún momento le hablé de Cristo? ¿Qué es de aquel amigo, de aquel familiar que en algún momento le prediqué el evangelio y mostró interés por el Señor y entró al Zoom y yo dije, ya entró al Zoom, ahora es chamba el pastor? Entonces yo descanso. Ten cuidado, ¿no? Mira, sigamos este ejemplo de Pablo, ¿no? No dijo, bueno, yo ya comencé esas iglesias y ya solitas van a crecer, sino que justamente cuando Pablo habla de sembrar, regar y el crecimiento lo da Dios, ciertamente tiene sentido, ¿no? Hay alguien que tiene que seguir regando, ¿no? Regando con la palabra esas nuevas vidas, esos nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque ciertamente el enemigo también está haciendo su chamba, ¿no? El enemigo también está ahí para desanimar, para meter doctrina errada, meter mala enseñanza, y de pronto te enteras de ese familiar que ya de pronto está con los testigos y dices, ¿cómo, no? O sea, y de pronto ya te enteras que ese familiar ya está reuniéndose con la diosa madre, y tú dices, ¿cómo? ¿En qué momento? Pero, ¿cómo? Y todavía a veces nos quejamos y decimos, y yo que le había invitado a la iglesia, ese pastor, pues no lo convenció, ¿no? Ten cuidado, tengamos cuidado, ¿no? Muchas veces es responsabilidad nuestra, y el Señor, cada uno de nosotros vamos a ser un Pablo chiquito. En una u otra escala, todos somos un Pablo chiquito llamados a animar a los demás, pero también a dejar ser animados, a dejar ser exhortados, a dejar ser abrazados. Muchas veces con un abrazo tú puedes animar, con un abrazo puedes animar, pero no todo es abrazo. Siempre volvemos al equilibrio. Hay un varón que ustedes conocen y siempre lo menciono, ¿no? Este varón, David Troncoso, muchos lo conocen ahora por Zoom, ¿no? Los chicos que están estudiando conocen a David Troncoso por Zoom, y lo ven, el hombre es firme con la palabra, te da una revolcada, como se dicen en un lenguaje sencillo, con la palabra, ¿no? Te hace ver cómo está tu condición espiritual, ¿no? Cómo está tu comunión con Dios. Pero al mismo tiempo tú ves cómo Él te abraza con la palabra. Y eso que Él te comparte, si vas a tener algún momento la oportunidad de conocerlo en persona, ya es un hombre mayor, ¿no? 60 y tantos años, si no me equivoco, es una talla de tener un 80 de alto, es robusto, pero este hombre es una de las personas que cuando yo llegué al Instituto Bíblico,
nuevo, todos son del movimiento Calvary Chapel, nosotros somos independientes, entonces tú te sientes como que de alguna manera alguien te recomendó, pero al mismo tiempo te sientes como el infiltrado, ¿no? Como que el extraño, ¿no? Y este hombre fue uno de los que cogimos una, ¿cómo se puede llamar? Una química, pero por la que él lo mostró, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está de Pachacute? Oh, qué bueno. Y te habló como si fueses parte de ellos. Y es una de las personas que te saluda con un abrazo fraterno y donde tú puedes percibir un cariño sincero, un amor en Cristo sincero, donde tú puedes percibir que con un abrazo te está animando. Cuán importante es, por eso les digo, ¿no? No solamente recuerda, la letra mata, ¿no? Dice que la letra mata. No todo es enseñanza, ¿no? Cierto, pero también tiene que haber afecto y amor, ¿no? Entonces, el Señor me ha empujado bastante para ese lado mientras estudiaba estos pasajes, pero vemos aquí a Pablo yendo a todos estos lugares y definitivamente exhortándolos, animándolos con abundancia de palabras a cada una de estas iglesias, ¿no? Verso 3 dice, después de haber estado allí 3 meses, se quedó 3 meses en esta región, ¿no? 3 meses, siendo opuestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Es decir, cuando Pablo había cumplido esta función de animar a toda la región de Macedonia, llegó hasta Grecia, nos dice, él decidió emprender su viaje directo por mar, vía marítima, hasta Siria, ¿no? Hasta Siria, dice. Y Siria es hasta su iglesia de Antioquía, porque su iglesia se llama Antioquía de Siria. Entonces, una vez que él ha recorrido toda la región de Macedonia, él ya debió haber vuelto directamente ¿a dónde? A Siria. Y más adelante vamos a ver que él quería llegar por algún motivo a esta zona, ¿no? Tenía un propósito. Pero, ¿qué es lo que pasó? Le fue impedido, dice, ¿por qué? Por acechanzas de los judíos. Definitivamente eran judíos anticristianos, ¿no? Y dicen algunos historiadores que a lo mejor, como vamos a ver más adelante, se iba a dar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Ese tiempo, muchas personas de diferentes lugares estaban viajando a Jerusalén y Pablo también tiene los días contados para llegar a Jerusalén, por eso que él quería emprender este viaje por mar, irse directo hasta Siria, que es Antioquía, ¿no? Pero hubo acechanzas del enemigo. Le dijeron, Pablo, ten cuidado, ese barco va a estar lleno de judíos anticristianos y no es de que te tiren al mar. No, eso estoy especulando, pero había un peligro, ¿no? Entonces Pablo, al notar este peligro, toma una decisión, dice, volver por Macedonia nuevamente. Él estaba en Grecia y dice, voy a volver de nuevo por Macedonia. Y vemos cómo es que entonces va a tomar nuevamente la vía terrestre. Nuevamente va a ir por esas iglesias, por esos lugares donde él ya había visitado, donde él ya había estado 3 meses animándolos, pero va a volver por ahí y vamos a ver que Dios tenía todo un propósito y es más, va a ir bien chalequeado, como decimos nosotros. Mira, dice el verso 4, y acompañado hasta Asia, hasta cerca de Éfeso, pero por la región de Macedonia, dice, y acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, ¿se acuerdan de Berea? Los que escudriñaban todo lo que predicaba Pablo, Aristarco y Segundo de Tesalónica, ¿se acuerdan de tesalonicenses? Hicieron también un alboroto contra Pablo, ahí está. Entonces, Gayo de Derbe, también conocemos Derbe, un lugar cerca de Listra donde Pablo fue apedreado, y Timoteo, que también es conocido por las cartas. Y de Asia, dice, estaba Tíquico y Trófimo. Y vemos, hay todo un grupo, toda una compañía de hermanos o líderes de esas iglesias, de esas regiones, que están acompañando a Pablo, ¿no? Entonces, Pablo va a ir bien acompañado por cada uno de estos hermanos, producto de que había acechanzas de parte de quién? De los judíos, ¿no? Y estos hermanos van a acompañar a Pablo, dice, hasta Asia, ¿no? Y también aquí vemos cuán importante es entender que Pablo también ante las amenazas, vemos cómo es que Dios pone gente a su alrededor para darle esa seguridad y salvaguardar su vida. Vemos cómo es que Pablo también, siendo Pablo, teniendo el Espíritu Santo de Dios, necesita de tener amigos, necesita tener compañeros de milicia, necesita tener compañeros en la obra. Cuán importante es las relaciones cuando servimos a Dios.
Por ahí alguien quizás podría decir, ¿y quién animaba a Pablo cuando estaba desanimado? Vemos que sus propios discípulos ahora van a tomar un rol de compañía para él, de soporte para él. Entonces, cuán importante es formar relaciones fuertes, pero donde prime nuevamente la verdad y el amor, ¿no? Y esas cosas van a traer un equilibrio a nuestras relaciones. Créeme, en nuestro ministerio, en ciertos momentos, también hemos sido quebrados por el enemigo, quebrados por aflicciones, y yo creo que Dios ha usado personas de nuestra congregación para animarnos, para levantarnos, y quizás ni cuenta se han dado, pero con un estoy orando por usted, o con una llamada, o con incluso había ocasiones en el que, pastor, esto puso Dios en mi corazón para bendecirlo. Créeme que el Señor nos está diciendo, no estás solo. Pero no solo ha usado personas de nuestra congregación, sino justo a veces cuando pasamos momentos complicados, recibimos visita de alguien o llamada de alguien. Les mencionaba a David Troncoso, les puedo mencionar a Juan Carlos, les puedo mencionar al hermano Santos, y así, el pastor Sergio, y les puedo mencionar diferentes personas que de pronto el Señor te muestra, te dice, continúa, hay gente que está orando por ti. Y vemos eso, ¿no? Esa relación que se da, que justamente en momentos complicados, dice, le acompañaron hasta Asia, ¿no? O sea, como que había amenazas de los judíos anticristianos, pero vemos toda una lista de nombres y que cada uno de ellos representa a estas iglesias que de alguna manera Dios está usando a Pablo, que ha ido y les ha exhortado, los ha animado, los ha abrazado, ahora están correspondiendo con él en estos momentos que de pronto su vida está siendo amenazada, ¿no? Entonces, eso es lo importante, mis hermanos, de formar siempre lazos de amistad en el ministerio. El ministerio no es del que podemos andar como el llanero solitario, en el que dices, ya, yo solo, ¿no? El Espíritu del Señor está conmigo y solo hago las cosas. No, siempre es importante, decía la vez pasada, tener un Pablo, o tener un Pablo, pero también tener un Timoteo. O dicho de otra manera, siempre es importante ser un Pablo para alguien, pero ser un Timoteo para alguien más, porque de ambos lados funciona esto, ¿no? Entonces dice, lo acompañaron, ¿no? Qué importante, sus consiervos eran ahora, ¿no? Consiervos en la obra del Señor. Amén. Yo doy gracias a Dios porque veo que en nuestra iglesia cada vez hay más varones que de pronto se están involucrando más en las cosas del Señor, se están involucrando más en la palabra, en las reuniones, y eso es bueno. ¿Por qué? No lo digo por tema de machismo, clasismo, nada de eso, sino lo digo porque cada varón representa una familia. Se suele decir estadísticamente que la gran mayoría de iglesias evangélicas en general están llenas de mujeres, porque las mujeres son más sensibles a acercarse al Señor, ¿no? Pero los varones como que, macho peruano, bueno, como que no queremos reconocer que necesitamos de un Dios. Pero cuando Dios toca el corazón de un varón, está tocando el corazón de toda una familia. Entonces yo los animo, hermanos, de que no es muestra de debilidad cuando de pronto tú llamas a un amigo y le dices, ora por mí porque estoy pasando por esto, sino muy por lo contrario. Es muestra de que estás reconociendo que el Señor te ha llamado a ser parte de un cuerpo en el cual vas a también recibir ayuda mutua. Amén. Entonces, cuán importante es desarrollar las relaciones dentro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces paso problemas y ¿a quién acudo? Puedo acudir a un tío, puedo acudir a un vecino, pero te puede ayudar en sus limitaciones. Pero ¿sabes qué? El otro te puede ayudar, exhortar con la verdad, porque conoce a ese mismo Dios a quien tú conoces. Conoce el corazón de Dios que tú también conoces. Entonces, si yo paso problemas y acudo, por lo general, a buscar a mis amigotes, ellos me van a aconsejar de acuerdo a su forma de ver, ¿no? Pablo pudo haber acudido quizás no sé, a un gobernante romano, ¿no? Pero vemos cómo es que Dios usa lo que él sembró, ahora está cosechando de alguna manera, ¿no? Lo que él sembró. Y por algo Dios lo hizo regresar por Macedonia, porque ahí estaban estos líderes, ahí estaban estos siervos, ¿no? A quien él en su primera pasada había abrazado, exhortado, corregido. Ahora esos mismos ya maduros están
acompañando a Pablo, no temiéndole a las acechanzas de los judíos, ¿no? Anticristianos, entonces, sino que también están acompañando. E incluso, ¿sabes quién se va a añadir ahí? El que está narrando esta historia, porque dice el verso 5. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo que nos esperaron? Y de pronto te das cuenta, nos esperaron. ¿Y quién es el autor de este libro? Es Lucas, ¿no? Entonces vamos a ver que Lucas también va a estar, se va a unir a esta compañía que van a chalequear, como decimos nosotros, a Pablo, ¿no? También va a estar el Lucas, el médico amado, ¿no? Entonces, verso 6, y díceme, y nosotros, continúa, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Entonces, ¿dónde se encuentra Pablo con Lucas? Es en Filipos. ¿Sabes por qué? Porque en Hechos 16, verso 40, si no me equivoco, cuando Pablo encontró en esta región, justamente en Troas, si no me equivoco, se suma Lucas a su segundo viaje misionero, pero en Hechos 16, por el verso 40, Pablo lo deja en Filipos, a Lucas. Y ahora nuevamente se está reencontrando en Filipos con Lucas, y Lucas también está diciendo, si se trata de chalequearte, yo también me sumo, ¿no? Vamos, ¿no? O sea, si se trata de acompañarte, vamos. Y dice, y ahora habla, ¿no? Dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos, dice, con ellos en Troas, donde nos quedamos, ¿cuánto dice? 7 días, ¿no? Entonces ahí va a haber un tiempo en el que va a pasar Pablo con todos ellos, van a reunirse. Dice también los historiadores que es ahí donde de alguna manera estos representantes de cada iglesia van a entregar las ofrendas que habían estado reuniendo, no para Pablo, sino para la iglesia ¿de dónde? De Jerusalén, que estaba justo por esos años pasando un tiempo de hambruna, ¿no? Entonces había hambre en Jerusalén, como se dice, de pronto estaba gobernando no sé quién, pero las cosas estaban mal, ¿no? Entonces, de pronto, ellos envían ayuda, ¿a dónde? A Jerusalén, ¿no? Y es Pablo el que va a llevar a ese lugar las ofrendas de todos ellos, ¿no? Entonces, verso 7, y ahora va a suceder algo, porque Pablo cuando se queda ahí, por esos 7 días, no se va a quedar de balde. Vemos que Pablo ciertamente está regresando a Siria o a Antioquía, pero va a continuar con el enfoque, y esa es la segunda enseñanza de todos estos pasajes. Primero, de que cuán importante es las relaciones dentro del ministerio, dentro de la familia, cuán importante es hablar con la verdad, cuán importante es mostrar afecto, respaldo a los nuestros, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, nuestros hijos, pero también cuán importante es no perder el enfoque. Mira lo que sigue, dice, Pablo dijo, pues no, ya bueno, estoy en un tiempo de relajo, no, sino continuó enseñando, no se queda diciendo, ya les enseñé, no, sino mira, 7 dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Y cuando hablamos de partimiento del pan, nuevamente, no es que de pronto compraban un pan Bimbo y tenían que cortar. No, partimiento del pan tiene que ver con la Santa Cena. El primer día de la semana iban a recordar y conmemorar el sacrificio de Cristo. Pablo les enseñaba, dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Qué interesante, ¿no? Pablo no pierde el tiempo, sino sabe que a lo mejor a ese lugar ya no va a regresar, porque una vez que se va a Jerusalén, él iba a emprender un viaje a Roma, ¿no? Y es más, vamos a ver más adelante que se despide de los de Éfeso, por ejemplo, pero aquí también Pablo aprovecha este último día para él, por así decirlo, de su estancia en este lugar de Troas. ¿Para qué? Para enseñarles, dice, ¿no? Pero un punto interesante es el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, ¿qué día es? Domingo, día como hoy, ¿no? Y vemos aquí en el registro bíblico del libro de Hechos, como ya lo hemos visto en otros pasajes más, que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Y por cierto, no era un día exclusivo, no es que, ese día tiene que ser sí o sí, pero era un día importante para la iglesia el primer día de la semana. Y con esto, ¿por qué lo digo y lo aclaro? Porque hoy en día, como aquel entonces, hay personas que siguen cuestionando el día domingo, ¿no? Apelando de que dice que la iglesia se comenzó a reunir un día domingo en el gobierno de Constantino ya por el año 300, cuando él decreta de que el cristianismo va a ser una religión oficial,
y en honor al dios sol, Sunday, y se van al inglés, ¿no? Al sol, que es el día del sol, se reunieron el domingo. Pero vemos aquí que se están reuniendo el primer día de la semana a compartir la palabra e incluso a celebrar la cena del Señor, ¿no? Entonces, era una costumbre para el pueblo creyente en el hecho de conmemorar la resurrección de Cristo. Pero vuelvo a repetir nuevamente, esto no es ley, sino es un registro histórico de que ellos lo hacían, pero al mismo tiempo vemos esta evidencia de que no tenemos por qué satanizar el día domingo, como ciertas sectas lo satanizan, ¿no? Por el hecho de querer poner su énfasis sobre el sábado, que era parte de la ley, dicen, domingo es del diablo, ¿no? Y tengamos cuidado porque Pablo y la iglesia se reunía un día domingo y no había ningún problema, ¿no? Entonces, Colosenses es claro, Colosenses 2.16 en cuanto a esto de día, de bebida, de vestimenta, Colosenses 2.16 lo pone bien clarito. Nosotros ya hemos visto quizás en cuanto al día de reposo, incluso cuál es el sentido del día de reposo, porque el verdadero reposo no es un día, sino hemos visto que es una persona, es la persona de Cristo. El día de reposo del Antiguo Testamento apuntaba para que toda persona repose en Cristo. Al final Él es el Señor del día de reposo, ¿no? Y Jesús mismo el día sábado hizo muchas cosas y a los judíos les sacaba roncha eso, ¿no? Porque su religiosidad no lo permitía. Amén. Pero vemos que el día de reposo ciertamente fue establecido en el Éxodo capítulo 20, ¿sí? Pero fue establecido para el pueblo de Israel, pero esto tenía un cumplimiento mayor en el que el ser humano tiene que entender que tenemos solamente reposo ¿en quién? En Cristo y no en un día. Nosotros de tal manera que reposamos todos los días en el Señor, ¿no? Pero mira, ¿qué dice Colosenses 2, 16 y 17? Dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, ¿no? Ahí también hay de que si como, no como el chancho y tantas cosas, ¿no? Pero dice, por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Es decir, nadie os juzgue, que nadie los condene o los cuestione por esto, está diciendo. Todo lo cual es sombra de lo que, ¿qué dice? De lo que ha de venir. Pero el cuerpo, dice, pero el cuerpo es de quién? De Cristo. Todo esto, ¿no? Bebida, fiestas, día de reposo del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, pero Cristo ya vino, pero Cristo ya se manifestó y ahora nuestra salvación, aunque la salvación siempre fue por fe y por gracia, ¿no? Pero por fe y por gracia ¿en quién? En el Mesías, que es Cristo. De tal manera que si de pronto alguien quiere cuestionar tu cristianismo o tu salvación por el hecho de que te reúnes un domingo o un sábado, simplemente tranquilo, dice. Que nadie te juzgue de bebida, de comida. Eso no hace salvo a nadie. Todo eso era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo que se ha manifestado, el verbo se ha hecho carne, ¿no? Entonces, eso podemos ver entonces, y aquí lo decía como una aclaración, ¿no? Ellos se reunieron un día de reposo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con las personas que de pronto dicen día sábado tiene que ser y otro dice no, tiene que ser día domingo, porque el otro extremo es decir que sí o sí tiene que ser domingo? No, puede ser miércoles. Nosotros nos reunimos miércoles. Ahora nos estamos reuniendo por Zoom todos los días, creo, ¿no? No hay ningún problema. La Biblia no establece un día como ley. Este día no era ley, era importante para el pueblo del Señor, para la iglesia del Señor aquel entonces, pero no fue una ley diciendo sí o sí domingo, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy en día se ha hecho costumbre en la iglesia del Señor reunirse domingo? Porque el día domingo es día de descanso laboral, ¿no? Entonces, como es un día de descanso laboral, definitivamente se aprovecha para poder llegar a más personas o para dar la oportunidad a más personas de disfrutar de este tiempo de búsqueda del Señor. Amén. Por cierto, vamos a ver que ellos se reunían el primer día de la semana, un domingo, pero ese día para ellos era laborable. Por eso vamos a ver a Eutico, que pasamos del verso 8, que estaba cansado de la chamba y se va a dar una desplomada desde el tercer piso. ¿Qué está hablando el pastor? Vamos a leerlo. Verso 8 dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Qué es un aposento alto? Eran casas de 2 o 3 pisos. Por lo general se le conocía como terrazas, ¿no? Decían aposento alto, era un espacio de reunión, pero
de un segundo piso o en algunos casos de tercer piso. Hoy en día se conoce como terraza, pero aquel entonces se conocía como aposento alto, ¿no? Entonces ahí se reunían, esa era la costumbre, porque era un lugar a aire libre, era un lugar más amplio, ¿no? En el primer piso es que ellos tenían sus divisiones de dormitorios y todo lo demás, pero un tercer piso prácticamente era libre, ¿no? Libre, todo el terreno, ¿no? Entonces ahí se reunían. Dice, había muchas lámparas, otro detalle era de noche, estaban reunidos de noche, ¿eh? Y Pablo se había determinado, si tú lo has leído, en el verso 7, y alargó el discurso hasta la medianoche, dice, ¿no? Habiendo de salir al día siguiente. Como Pablo al día siguiente tenía que partir, se mandó con una prédica de más o menos de 6 horas, ¿no? Así como la del pastor Anderson, que a veces se pasa de tiempo. Pero él tenía una urgencia, dice, que alargó su discurso hasta la medianoche, ¿no? Y esto definitivamente también, vamos a ver ahí todos estos factores, lámparas, las lámparas de aquel entonces no eran luces LED como ahora, sino eran lámparas que funcionaban con antorchas, y estas antorchas botan un humo, crean un calor en la noche, este humo de alguna manera en un exceso marea, ¿ya? Adormece también dicen algunos. ¿Y qué es lo que sucedió? Era medianoche ya prácticamente y era día laborable para aquel entonces, un día domingo, no como porque el día domingo de descanso ya muchos años más adelante se determinó. Ahí sí podemos hablar de Constantino. Dice, un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, ¿no? Este hombre estaba, pero estaba cabeceando, ¿no? Estaba cansado. Por cuanto Pablo disertaba largamente, dice, y Pablo dale que dale, ¿no? Ahí estaba aprovechando el tiempo a lo más que podía, ¿no? Venció del sueño, dice, y cayó del tercer piso hacia arriba, ¿no? Dice, piso abajo, dice, ¿no? Y fue levantado muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este hombre, cansado, sentado en una, yo digo, no, si estás durmiendo, ¿qué haces en una ventana, no? O sea, una de las primeras cosas que quizás no había anfitriones que le puedan decir, oye, baja de ahí, ¿no? O sea, definitivamente, pero el hombre estaba cansado, ¿no? Las lámparas, la predicación de Pablo, pero por un lado vemos que quería estar ahí, pero al mismo tiempo se fue al fondo, se fue a la ventana, porque aquí nadie me ve, ¿no? También podríamos verlo así. Y de pronto, sueño profundo, ¿y qué es lo que pasa? Cayó del tercer piso, dice, abajo, y fue levantado muerto, ¿no? Entonces murió. ¿Qué? Yo digo, si la historia hubiese quedado ahí, qué amargo final, ¿no? Porque un día, un tiempo hermoso en el que Pablo ha vuelto a la región a esta región, se está reuniendo con todos ellos, les está enseñando y que termine con una muerte, ¿te imaginas? Y ahora tú tener que despedirte diciendo, bueno, ahí les dejo la ofrendita para que lo entierren, es algo complicado, ¿no? Porque, ¿cómo, no? Entonces, pero vemos que incluso en todo esto había un propósito, ¿no? Dice 10, entonces descendió Pablo y desapareció, no dice eso, ¿no? Porque pudo haber dicho que roche, ¿no? Entonces dice, descendió Pablo y se echó sobre él, ¿no? Y abrazándole, nuevamente esa palabra clave, abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. A esto, a este versículo, podemos ver lo que hablábamos uno de estos sábados, la operación de fe que Dios da en específicos momentos. Porque el verso 9 termina diciendo que estaba muerto. Pero Pablo no está queriendo tapar el crimen, sino que está viniendo una palabra de fe de parte de Dios, una convicción a su vida, porque tampoco vamos a ver que Pablo andaba resucitando muertos, ¿no? No. Y aquí vemos que no estaba tanto en que Pablo podía, no podía, sino que viene justamente esta operación de fe, este energema, que es este acto extraordinario que Dios hace, y Pablo en fe dice, lo abraza y dice, tranquilos, no ha pasado nada, pues está vivo, es decir, tranquilo, va a vivir. Y después de haber subió nuevamente al tercer piso, ¿no? Dice, y partió el pan, dijo, tenemos que continuar con lo que hemos venido a hacer, la Santa Cena. Y vemos cómo es que no pierde el enfoque, ¿no? O sea, no es que se desespera y ahí quedó, ¿no? Ya cortamos, ¿saben qué?
se acabó el culto porque no se nos vaya a caer otro, no, sino vemos que vuelve a lo que él había determinado hacer, que era el partimiento del pan. Y el partimiento del pan no era una cosa sencilla, sino era todo un acto ceremonial, era todo un acto de reverencia y sobre todo tenía un significado. ¿Cuál es el significado? Lo que hoy día vamos a ver en la tarde a las 6, era recordar el sacrificio de Cristo. Quería dejar claro a la iglesia, a los hermanos que estaban ahí reunidos, que el ministerio que está basado en el sacrificio que hizo Cristo, ¿no? Y que somos llamados a perseverar y a continuar y vivir con esa esperanza. Entonces, él dice, y después de comido, dice, de comido daría más sueño, pero mira lo que dice, Pablo largamente, dice, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivito y coleando y fueron grandemente consolados. Y esta palabra consolados, nuevamente vemos, fueron grandemente animados. Esto que parecía que iba a terminar en una tragedia, termina con un ánimo tremendo de decir, ¿qué tal experiencia, ¿no?, de la que hemos pasado? Toda una noche de estudio bíblico, hemos terminado conmemorando el sacrificio de Cristo y encima con un milagro, con un joven que cayó del tercer piso y ahora tenemos un testimonio de decir que el Señor lo ha resucitado porque estaba vivo. Entonces ellos terminaron animados con la espiritualidad hasta el tope, ¿no? Cuán importante es cuando de pronto como siervos de Dios no debemos de perder el enfoque, porque muchas veces justamente el enemigo causa eso o quiere causar eso, que perdamos el enfoque dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? De pronto alguien te invita a su casa y tú dices, has orado todo, le voy a predicar, y llegas y hay una broncaza ahí. Y dices, ¿a qué vine, no? Señor, parece que vine en mal momento. Tranquilo, continúa con tu enfoque por el cual el Señor te ha llevado. Y a lo mejor Dios te quiera usar para ministrar esa familia. ¿Me dejo entender? Y siempre lo cuento esta historia. Un jovencito me dijo, pastor, acompáñeme, tengo un invitado. Vamos, estoy espiritual yo, ¿no? Y salió, era un hombre que estaba en drogas, un joven que estaba en drogas, y salió con todo, pues, ¿no?, ahí cargado. Entonces mi carne por un lado dijo, ¡ala, que he venido!, ¿no? Sí. Y este joven tío me abrazó y me decía, Cristo me va a salvar, Cristo me va a salvar. Y tenía que retomar el enfoque y decir, cierto, Cristo te va a salvar, vamos a la iglesia, ¿no? Si tú me abrazas y te vas más fuerte, vamos. Y hasta donde ahora sé, esta persona sigue metido o sigue en las cosas del Señor. Y gloria a Dios. Cuán importante es no perder el enfoque ante una aparente desgracia, ante una aparente, ¿qué te puedo decir? Desgracia, ¿no? Sino continuar a que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Eso es algo muy importante que debemos recordar en el ministerio. Y vemos nuevamente aquí a Pablo abrazándolo, y el otro, ¿no? El equilibrio. No es que Pablo dijo, ya déjenlo, pues, no, por dormilón, continuemos con lo que hemos venido. Te damos cuenta que hace un paréntesis, prácticamente va, se echa encima, abraza, levanta al joven y vuelve a hacer lo que él estaba haciendo. Entonces, nuevamente vemos el equilibrio de la verdad y del abrazo. Qué importante es. Estás exhortando a alguien y ese que estás exhortando, animando con la palabra, corrigiendo con la palabra, está llorando, ¿no? Y tú por dentro diciendo que llore más, porque lo que le estoy diciendo es del Señor. No, haz un paréntesis, abraza a esa persona, muéstrale tu amor, tu afecto, pero termina explicándole que aquello que ha hecho está mal. Lo mismo es para con nuestros hijos. No podemos ser tan duros diciéndoles las verdades, pero hay un momento en el que tenemos que abrazar, restaurar esa vida. Y Pablo nos los ha mostrado a través de estas anécdotas o pasajes que a lo mejor uno lo lee y dice, esto es historia. Y créeme que cuando yo lo leí días atrás decía, Señor, ¿qué enseño de acá, no? O sea, y me doy cuenta, luego vemos esa área del corazón de Pablo, donde las relaciones humanas son muy importantes, pero también la verdad. La gracia o el amor sin la verdad no sirve, malcría. Pero verdad sin gracia o sin amor puede ser muy duro y hacer daño. El equilibrio es gracia y verdad, o amor y verdad de la mano. Dios es amor, Cristo es la verdad, son lo mismo. Como cristianos tenemos que replicar esto.
Pablo lo replicó en diferentes aspectos de su vida, nosotros también tenemos que replicar esto cada vez que estamos ministrando a alguien más. La verdad siempre presente y la gracia también siempre presente. Eso va a edificar vidas, eso va a restaurar vidas, eso va a levantar a un muerto espiritual que de pronto cayó del tercer piso. Eso lo va a levantar, lo va a animar. Ahora, tú dices, bueno, me nos ha puesto usted en la función de Pablo, que debemos ser como Pablo, y qué podemos aprender del joven Eutico, que no. Quizás física, no me voy a referir físicamente, pero quizás físicamente no te estás durmiendo en las prédicas, porque aquí el Zoom lo graba todo y después vamos a hacer derroche, ¿no? Pero muchas veces, espiritualmente, a veces estamos también durmiendo. Y recuerda, cuando espiritualmente el sueño viene de a poquitos, no viene de golpe, ¿no? Pero finalmente podemos aprender de este joven, terminó muerto, ¿sí? Producto de que, ¿qué cosas hizo Eutico? Si yo estoy de sueño, ¿qué te dice el enemigo? Descansa, ¿no? Cuando estamos adormecidos espiritualmente, quizás entras al culto, al Zoom, dices, Dios ya no me habla como antes, ¿no? Entonces mejor, ¿para qué ya entro? Te estás yendo al fondo y te estás sentando en la ventana. Mejor voy a entrar solo domingos, porque ya todos los días como que pareciera que me he saturado y te vas al fondo, ¿no? Te alejas, espiritualmente estoy hablando, ¿no? Y de alguna manera vamos a terminar desplomados. Si te estás durmiendo, ponte en la primera fila, levántate, párate, no te sientes sobre esa ventana al fondo donde nadie te ve. ¿Sabes por qué? Porque lo más probable es que vas a terminar desplomado. Pero también aprendemos aquí que así termines desplomado, no te quedes ahí tirado. Ese Dios es poderoso para levantarte, aun cuando estás dormido espiritualmente, y decirte, levántate, anda despierto en las cosas del Señor. No puedes estar al fondo. Métete en las cosas del Señor de lleno. Métete de lleno. Dale la contra, como se dice. El enemigo te va a traer mucha pesadez, te va a traer mucho desánimo, y esa es una manera como el enemigo nos va a adormecer, diciendo, ya no tiene sentido, ¿no? Ya no. O sea, no se van a dar cuenta. Mira, Pablo, tanta gente, ¿no? No le interesas. Si le interesas al Señor, Pablo paró su sermón, fue, lo levantó y continuó con lo que tenía que hacer. Entonces, mis hermanos, cuán importante es perseverar en las cosas del Señor, porque físicamente podemos estar despiertos, pero espiritualmente podemos estar en ese adormecimiento, ¿no? Entonces, reacciona, como se dice, no, reacciona, no esperes todavía caerte de una ventana. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, Señor, yo te doy gracias esta mañana por tu amor, tu cuidado, y cómo es que, Señor, a través de esta historia nos muestra, Señor, cuán importante es manifestar, Señor, tu amor con la verdad, Señor, o cuán importante es manifestar tu verdad con amor. Gracias, Señor, por los amigos que tenemos en el ministerio, en la iglesia, Señor. Gracias porque podemos animarnos unos a otros, Señor. Hoy nos muestra, Señor, qué importante es congregarnos, qué importante es ser parte de una comunidad, qué importante es ser miembros de tu cuerpo, Señor, porque así nos edificaremos unos a otros, Señor. Gracias porque también nos recuerda, Señor, a aquellas personas que en algún momento invitamos, Señor, a nuestras reuniones, Señor, y que de pronto ahora no están ingresando, porque pones esa carga sobre nosotros, Señor, para poder orar por ellos, para poder hacerles una llamada, para poder buscarlos y animarlos nuevamente, Señor, a que vuelvan, Señor. A lo mejor, Señor, como este joven, ya puedan estar, Señor, dormidos o quizás hayan caído, Señor, en su pereza espiritual, Señor. Ayúdanos a exhortarlos, levantarlos y animarlos, Señor, con tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, que la gloria, la honra sea para ti, mi Dios. Amén.